A mí lo que me interesa, ahora que el conflicto parece ir cediendo un poco, es ¿qué aprendimos de todo esto? ¿Qué aprendimos en cuanto a los modos de reclamar? Y sobre todo, a mí me interesaría mucho llegar a la inmensa mayoría de chicos que no participan de la militancia secundaria y a la enorme mayoría de papás que quieren que sus hijos vayan a la escuela. A veces hay que ponerse en movimiento, a veces hay que enfrentar a las minorías, por más intensas que sean, para dar la opinión propia. Y ese es algo que los argentinos fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo y que tal vez llegó el momento de que los más chicos también lo vayan aprendiendo. Que una minoría, por más politizada, militante y activa que sea, no puede determinar la voluntad de la mayoría. Yo no sé si ustedes saben que en la gran mayoría de las asambleas estudiantiles el voto es a viva voz, no es un voto secreto. Todos sabemos pero la entonces diferencia estamos cuestionando entre el la voto. forma de representatividad de los centros de estudiantes, Estamos por cuestionando ejemplo. el modo en el que los centros de estudiantes toman sus decisiones cuando esas decisiones competen a la mayoría, a la totalidad de los estudiantes Vamos que a no extremar, fueron a la asamblea. Pero esperen porque, a ver, porque déjenme ponerme, jugamos a los sombreros, ahora me pongo el sombrero del pibe del centro de estudiantes. Digo, pero entonces este gobierno ahora está cuestionando de si somos representativos o no, que acaso los chicos son nuestros rehenes, el resto de los compañeros Los chicos son rehenes nuestros. en este conflicto, en muchos colegios, la mayoría de los chicos fueron rehenes de una minoría intensa, politizada y del uso que vimos recién que hizo una candidata cuando dijo: ustedes no tienen que recibir clase de nadie, ustedes pueden dar clase. La relación entre las instituciones educativas y los estudiantes no es una relación simétrica. Todos fuimos estudiantes alguna vez, en mi caso además, en uno de esos colegios, en Carlos Pellegrini, y siempre supimos que la relación entre las instituciones, los estudiantes, los docentes, no son relaciones simétricas. Un colegio no es una asamblea, no es una cooperativa. Un colegio se rige por normas, por regulaciones. Una de esas regulaciones dicen que no lo puedes tomar. Otra dice que tu posición como estudiante debe ser escuchada y tus reclamos deben ser atendidos. En la época de la dictadura militar estaban prohibidos los reclamos. Hoy no lo están. Pero ¿realmente te parece que había motivo para perder un mes de clase con los resultados del sistema educativo público y privado que nosotros estamos teniendo en nuestro país? ¿Nos podemos dar ese lujo por una reforma que va a arrancar dentro de un tiempo, que por supuesto tendrá puntos de vista, yo que dará ahora puntos de vista diferentes? sigo con el sombrero, pero dentro de un tiempo es 3 meses, 4 meses, el año que viene larga esa reforma. Y quiero agregar este dato a todos ustedes porque me obliga a mi condición en este momento. Muchos docentes también estaban sottovoce a favor de las tomas porque sentían y dijeron que no habían sido consultados en todo esto que estaba siendo decidido. Pero a ver, estamos por discutiendo, eso estaban Diego, más dos neutrales. cosas. Estamos discutiendo dos cosas. La reforma por un lado y el mecanismo de protesta que hizo. La solución para frenar una reforma o demorarla sea perder un mes de clase es un costo altísimo. Altísimo, porque no era una reforma que se iba a imponer en la totalidad de los colegios en el primer día. Es una reforma que se va a ir implementando gradualmente, que tiene sentido lo que se está proponiendo, no es un delirio, hay equipos técnicos que han trabajado en esto. Por lo tanto, creo que la decisión de los estudiantes, de pequeñas minorías de estudiantes, de dejar sin clase a la totalidad de sus compañeros, es cuanto menos injusta y arbitraria. Juan Pablo Alan, que presidís la comisión, reiteramos, de Educación en Provincia de Buenos Aires. No, como decía el ministro, también me parece que hay un tema de responsabilidad política. Cuando la expresidenta, actual candidata, no condena las tomas de los colegios, está mandando un mensaje muy claro hacia los chicos y fomentando de alguna manera la toma de los colegios cuando es realmente... ya no sucedió en la toma de los secundarios cuando demandaban la mejora de infraestructura. Lamentablemente ese no es el método
Y sobre todo, cuando parte de la reforma que se propone de manera gradual, que básicamente lo que se objeta es que el último año, la mitad del último año se van a hacer prácticas, no solo en empresas, también puede ser en un juzgado para aquellos que decidan estudiar Derecho. No hay nada mejor que poder practicar. Pero parte de lo que se propone ya rige y se sancionó durante su gobierno, sobre todo en las escuelas técnicas. Por lo tanto, me parece que faltó responsabilidad política en actores muy importantes de la vida política. ¿Hay algo de la comunicación que pudo haber fallado de parte del gobierno en cómo se iba a instrumentar o cómo se iba a avanzar en esta reforma? Yo creo que porque la queja tiene que ver con eso también. Yo creo que la comunicación fue muy clara, pero yo quiero que recordemos algo. Este año conocimos que la mitad de los chicos que terminan la secundaria, que son la mitad de los chicos que empiezan la primaria, es decir, la mitad de la mitad, no puede hacer operaciones matemáticas simples, ecuaciones simples. Y solo el 70% entiende lo que lee. No estamos hablando de una escuela secundaria impecable. Todos sabemos que la escuela secundaria requiere reformas muy profundas, que podremos estar de acuerdo en que sean estas, podremos pensar que le faltan algunas, podremos pensar que algunas deben ser de otra manera. Ese es un debate legítimo. Y por supuesto que en ese debate legítimo los estudiantes tienen todo el derecho e incluso la obligación de hacer escuchar su voz. Lo que no podemos es pagar el precio de cerrar la escuela, de tomarla, de que una pequeña... En las escuelas no había cientos de chicos por la noche, había un puñado. Y los chicos que no fueron a la escuela a lo largo de todo este mes perdieron mucho. Todos perdimos mucho. Pero la cuestión tiene la dama. No, es verdad lo que vos decís, coincido plenamente, y si bien también coincido en que hubo responsabilidad política por parte de la expresidenta al utilizar electoralmente este caso, lo cierto es que yo también veo responsabilidad política por parte del Estado y del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que se observó es que, por ejemplo, por omisión, ¿no? El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, no se hizo cargo de la reforma. Directamente se lavó las manos, que sí le implementamos, no, que es un esbozo, no, que es un borrador. La dejó en banda a la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para que se hiciera cargo del conflicto ella sola. Y estoy segura de que es por una sola razón, por la cuestión electoral. Evidentemente, Horacio Rodríguez Larreta está embarcado en una campaña electoral con Elisa Carrió y todos los candidatos de Cambiemos y no está dispuesto a pagar el costo político de repudiar una toma y mucho menos tratar de garantizar de distintas formas el dictado de las clases en la ciudad. Eso es lo que sucede. Me da la impresión de que la responsabilidad del Estado es por omisión. Te quiero agregar que Rodríguez Larreta, de todos modos, dijo el otro día muy fuerte que la mayoría estaba de acuerdo con la reforma y que sí iba a hacer. No, por eso. No le corrió el cuerpo, ojo. No, pero con respecto a las tomas... Nosotros el sábado participamos de un encuentro con el ex ministro Esteban Bullrich, con Gabriel Sanchezini, ministro de Educación de la provincia, y con Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación Nacional, y los tres fueron contundentes en su apoyo a Soledad Acuña en este plan de reforma, que además lo llamativo, y que evidentemente hay un fogoneo político atrás, es que antes las demandas universitarias y estudiantiles eran por las reformas, acá es en contra de las reformas, es decir, es un movimiento por el statu quo, por no cambiar nada cuando evidentemente la educación... Uno cuando arma el programa invita hasta el Papa. Después es difícil que te vengan todos los actores. Por ahí otro día vinieron otros actores más de otro signo. Hoy la baraja quedó así. Entonces yo trato de decir esto. Los chicos dicen, guarda, que nosotros no estamos en contra de cualquier reforma, pero estamos en contra de que no nos hayan consultado nada. Entonces yo traslado la pregunta al ministro. ¿Es vinculante la opinión de los chicos? ¿Cuánto deben ser escuchados y consultados? Yo creo que los chicos deben ser escuchados, todos los chicos, no solo los que tienen una militancia activa, intensa en algún sector político. Es importante, como es importante conversar con los padres, como es importante conversar con los docentes, pero a ver, no tenemos la educación secundaria de Finlandia. Lo sabemos, tenemos una educación secundaria que no está formando del modo adecuado para el trabajo, que no está formando del modo adecuado para la universidad y a la cual no todos los que están en edad de acceder acceden. Por lo tanto, la discusión reforma sí, reforma no,
es una discusión que para mí se cae de maduro. Es necesaria una profunda reforma. Y no es la primera vez que vamos a hacer una reforma a los argentinos. ¿Qué opinan los empresarios, si es que ya hablaron y chequearon ustedes, que son actores fundamentales acá? No solo los empresarios, los empleadores, digamos. También puede ser en el Estado que un chico vaya a hacer una especie de pasantía o no. Necesitamos, Sí, claro, por supuesto, claro. mano de obra capacitada en la Argentina. Claro. Y necesitamos que el mundo educativo y el mundo del trabajo, en cualquier disciplina, como decía el senador, sea en el campo artístico, sea en el campo académico, sea en el campo industrial, en cualquier disciplina, necesitamos que los chicos tengan herramientas de trabajo. No podemos seguir postergando en los sectores medios, como se vio en estos días, el ingreso al mercado de trabajo infinitamente, y necesitamos que los chicos aprendan y se familiaricen con el trabajo. Bueno, porque en la vida, Diego, en la vida adulta, donde parte de lo que pasó en estos días fue la ausencia de la voz de los adultos, en la vida adulta se labura. Se labura, nosotros lo sabemos porque somos adultos. Pareciera que algunos chicos, adolescentes, todavía no lo saben. Y es importante que el colegio los forme para laburar, que los forme para el trabajo.